Áreas. Planificación de las inversiones limitando el recurso al reconocimiento extrajudicial de créditos. Regulación de plazos en cuanto al conocimiento de la ejecución presupuestaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Fijación trimestral de bloqueos soportados con conciliaciones bancarias. Reforzamiento del control interno y funciones interventoras. Delimitación de las facultades de intervención y contabilidad. Mejora y eficacia del entorno tecnológico. La Junta de Portavoces acordó 2 turnos de intervenciones, el primero de 7 minutos y el segundo de 4 minutos. Intervenciones. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, venimos a debatir hoy un informe del Síndic de Comptes sobre la gestión de muchos aspectos en el Ayuntamiento de Alicante, y quizá el equipo de gobierno del Partido Popular sigue la máxima de la mejor forma de no solucionar un problema es fingir que no existe. En principio, ustedes negaron y seguramente negarán y continuarán negando que existe un problema de gestión económica, financiera, de personal en el Ayuntamiento de Alicante, y seguro que van a afirmar que la gestión que ustedes hacen de los recursos humanos es perfecta. Bueno, ustedes inicialmente intentaron ocultar y después negar un informe demoledor que una persona tan poco sospechosa como pueda ser el Síndic de Comptes ha realizado. Yo en algunos aspectos, pues la verdad que me gustó leer el informe porque demuestra que muchas de las cosas que desde Unión Progreso y Democracia habíamos denunciado estos 2 años de mandato se han visto reflejados, insisto, por una persona poco sospechosa como pueda ser el Síndic de Comptes. La parte que no me gustó es que jamás me gusta que la ciudad de Alicante aparezca en los últimos lugares de ninguna clasificación. Y en este aspecto, la puntuación que tenemos en todos, o prácticamente en todos y cada uno de los aspectos valorables, nos han puesto en la cola. En la cola. Y a mí me gusta que Alicante esté en la cabeza, que seamos de los primeros, si no el primero, de los primeros. Lo que no podemos ser es ser los primeros en mala gestión económica, ser los primeros en mala gestión financiera, ser los primeros en mala gestión de recursos humanos. La puntuación, insisto, es demoledora y en todos los aspectos negativos prácticamente duplicamos negativamente a la media de los otros ayuntamientos evaluados. Y en los pocos aspectos que mejoramos algo sobre la media es apenas sensiblemente. Las debilidades que ha fijado por orden de mayor a menor el Síndic de Comptes: inventario de bienes y patrimonio, área de intervención, área de entorno tecnológico, tesorería, contabilidad, contratación y presupuestos. Intentaré comentar algunos aspectos sobre este sentido. En primer lugar, me gustaría seguir destacando la mala gestión de personal y el organigrama totalmente desactualizado. La RPT data ya de más de hace 15 años. No podemos seguir trabajando en un ayuntamiento con una RPT totalmente desactualizada. Nosotros, el año pasado, pedimos que se realizara un estudio de personal, cosa que cualquier empresa mínimamente de cierto tamaño ya hubiese realizado. Entendieron ustedes que sí y aún no se ha hecho. No sé si por miedo a los sindicatos o por incapacidad para hacerlo. Además, al no tener ese estudio, nos hemos encontrado con la incorporación de varios patronatos y empresas públicas con todo el personal del ayuntamiento donde no se sabía dónde hacían falta, para qué servían y para qué valoraban. Yo entiendo que es crítico que se publique la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento en la web municipal, que tengamos un organigrama claro, actualizado y que sepamos de una vez por todas cuántos son los funcionarios que componen cada uno de los servicios, áreas. Y así podríamos valorar cuál es el grado de eficacia y eficiencia de todo el ayuntamiento en su conjunto y de todos y cada uno de los servicios y áreas del mismo. Y así hasta lo podríamos utilizar para la famosa paga de productividad que dan ustedes a todos. Por supuesto, en la gestión de personal entiendo que debieran primar en una administración pública mérito, capacidad e igualdad. Ustedes han quebrado todos estos conceptos de mérito, de capacidad e igualdad y han colocado a muchas personas que entraron en los patronatos o en las empresas públicas sin ninguna oposición por encima de muchos ciudadanos que honradamente
aprobaron una posición en este ayuntamiento y se quedaron sin plaza. Esto, evidentemente, con el silencio de todos los grupos políticos, exceptuando el mío, y de los sindicatos, que prefirieron pactar otras cosas a cambio de no decir nada. Respecto a las inversiones, a la planificación que ustedes hacen de las inversiones, yo entiendo y todo el mundo sabe que todas las inversiones se deben sostener en el tiempo. Y parece que ustedes el único objetivo que tienen, invierto, lo hago, pero no miro el futuro, lo que me va a costar mantener cada una de estas inversiones. En cuanto al reconocimiento extrajudicial de créditos, ¿qué decir? Yo recuerdo cuando entré al ayuntamiento, me dijeron, no sabía lo que era, desgraciadamente yo soy bastante novato en estas cosas, y me dijeron, no, es una cosa que excepcionalmente se hace. Seguramente excepcionalmente será en algunos sitios, pero aquí es todos los días. Excepcionalmente lo hacemos habitualmente. Lo que es, en algunos lugares es excepcional, aquí es habitual. Creo que no es el modelo de trabajo. Esto al final, evidentemente, desgraciadamente, cuando hacemos estos reconocimientos extrajudiciales no sabemos de dónde sacamos el dinero que tenemos que cubrirlo. Puede ser que sea de un incremento de ingresos, que normalmente no suele ser el caso, sino suele ser con un incremento de deuda. Ustedes día a día están incrementando la deuda que tienen todos y cada uno de los ciudadanos de Alicante, que desgraciadamente hoy esa deuda va a ser más pequeña que mañana y mañana va a ser más pequeña que el día de después. Creo que no es una buena gestión la que ustedes hacen. Pero claro, como ustedes mismos aquí en este pleno de manera pública han reconocido que no saben cuál es la deuda del ayuntamiento, los informes trimestrales de deuda, no, es que no lo sabemos. ¿Cuándo pagaremos? No lo sabemos. Gestionamos como un gran saco el modelo de gestión del año 1700, un gran saco donde entra el IBI y voy pagando a medida que entra el IBI. Eso no es la gestión de un ayuntamiento moderno que Alicante y sus ciudadanos merecen. Creo que es vital que todos y cada uno de los ciudadanos de Alicante conozcan cuál es la situación en cada momento económica de su ayuntamiento. Y como hacen otros ayuntamientos, publican trimestralmente la información del presupuesto, de la deuda que tenemos, de cómo está la ejecución de todos y cada uno de los capítulos. Nosotros hemos pedido para este pleno, vamos a pedirles por favor que esto lo hagan público, porque insisto, la gestión del ayuntamiento, la gestión del dinero que no es nuestro, la gestión del dinero que es de todos los ayuntamientos, los mismos ciudadanos tienen que conocerlo. Cuanto a los plazos de ejecución presupuestaria, ¿qué vamos a decir? Como bien ha dicho el síndic, ¿no? Básicamente existen unos plazos que fija la ley y ustedes pues no los cumplen. Y dicen, bueno, hemos mejorado, pero siguen sin cumplirlos. Es como el alumno que dice, ¿qué nota has sacado? He sacado un 2, qué mal. No, es que el año pasado saqué un 1. Oye, usted, pues no señor, habrá que intentar mejorar y cumplir los plazos que ustedes mismos fijan, ¿no? En cuanto a la gestión de cobros, ¿qué decir? Y a mí me produce escalofríos lo que ha detectado el informe del síndic. Es totalmente preocupante que se han dejado prescribir, con la situación económica que tenemos en el ayuntamiento, se han dejado prescribir derechos de cobro. Yo no sé si es falta de diligencia a la hora de gestionar el cobro o, espero que no sea así, que voluntariamente se haya permitido que determinadas personas no paguen los impuestos como hacemos todos y cada uno de los ciudadanos. En cuanto a lo de la gestión de las cuentas, bueno, tenemos tantas cuentas que ya nadie sabe cómo las vamos a controlar. Quizás sería razonable tener alguna cosa. Cuando más cuentas tenemos, más control tenemos que hacer sobre las mismas. O sea, yo entiendo que sería vital reestructurar el sistema de entidades bancarias y reducir tanto las cuentas operativas como a las restringidas. En cuanto, yo entiendo y también insisto, no lo digo yo, lo dice el síndic de Contes, los pagos contabilizados por el banco y por la entidad ayuntamiento no existen, no son los mismos, nadie sabemos por qué. Es decir, esto puede ocurrir, incluso hasta representar que exista dinero de contribuyentes que no se han aplicado a esta deuda. Vaya finalizando, señor portavoz. Bueno. Y para acabar en esta primera intervención, si me dejan tiempo a la segunda después, creo que a nivel de intervención, tal y como está la situación del ayuntamiento, la figura del interventor debe ser totalmente estable y es una figura que tiene mucho que hacer. Seguiré luego en el segundo punto. Gracias. Gracias. Intervenciones. Sí, gracias. Bien, por fin se trae a este pleno un informe que ustedes, señor Seba y señora Castedo, pues han ocultado a la oposición y a los ciudadanos y por lo que parece incluso a algunos concejales de su propio equipo de gobierno.
durante casi 4 meses, hasta que la propia Sindicatura de Cuentas pues, lo hizo público en su página web el pasado 25 de abril. El 2 de enero, aquí está la entrada, el 2 de enero de este año, entró por registro el informe inicial de la sindicatura y el 24 de enero, aquí está, firmado por usted, sin conocimiento de la oposición, usted, señora Castedo, firmó unas alegaciones que se remitieron al síndic y que, por cierto, fueron desestimadas en su gran mayoría. Tanto ese informe inicial como esas alegaciones han sido ocultados a los grupos de la oposición y, por extensión, a los ciudadanos, a los que representamos, pese a haberse podido poner en conocimiento de la oposición en las comisiones de Hacienda que se celebraron tanto en enero como en febrero con ocasión de la tramitación del presupuesto de este año. Ni Comisión de Hacienda, ni Comisión Especial de Cuentas, ni nada de nada para dar cuentas a la oposición sobre este informe. De entrada, opacidad y falta de transparencia, para variar. Pero es que el grupo municipal del que soy portavoz resulta que presentó al pleno ordinario del mes pasado, por vía de urgencia, porque no había otra forma, una moción para debatir el informe y adoptar decisiones urgentes para suplir las gravísimas carencias que refleja y también corregir y evitar, de cara al futuro, las igualmente gravísimas irregularidades que se van desgranando largo y tendido a lo largo del informe. Y ustedes, ni cortos ni perezosos, pues votaron en contra de la urgencia para que ni tan siquiera se pudiera debatir nuestra moción. Y a continuación, inmediatamente tras el pleno, van ustedes y convocan una rueda de prensa para valorar el informe, a la que, por cierto, se nos vetó de forma vergonzosa el acceso. Miren, la convocatoria de esa rueda de prensa fue varias cosas. Una grave falta de respeto a la oposición y a los ciudadanos que representamos y un atropello democrático en toda regla, porque las explicaciones que ustedes dieron a los medios de comunicación las podían haber ofrecido en este pleno aprovechando nuestra moción. Unas explicaciones que pudimos escuchar, no sé si se acuerdan ustedes, señor Seva, señora García Romeu, yo no sé si me vieron apostado junto a la puerta, al lado de una pequeña rendija que, mire, sus asesores se ve que no se dieron cuenta que había una pequeña rendija porque una y otra vez intentaban cerrar. Se ve que les tienen bien aleccionados para evitar que la oposición pueda enterarse de determinadas cosas. Y unas explicaciones nada convincentes, señor Seva, que además usted dirigió directamente contra el síndic. Usted cuestionó la labor de la Sindicatura de Cuentas y además contra los medios de comunicación, a los que usted acusó de crear alarma social. Yo creo que usted, señor Seva, necesita una cura de humildad y unas cuantas lecciones de cultura democrática, porque a lo mejor va a ser que el que se equivoca es usted y a lo mejor va a ser que el que crea alarma social es usted mismo. La señora Castedo lamentablemente no está aquí ahora mismo, pero la señora Castedo tendría que haber dado la cara en este tema. Pero envió a su escudero, señor Seva, usted mismo, a esa rueda de prensa. El tema era muy importante. Y usted tendría que haber dado la cara, la señora alcaldesa, me estoy refiriendo a ella aunque no esté ahí, junto a su concejal de Hacienda y Recursos Humanos. Pero claro, no quiere que su imagen política se desgaste más aún tras el deterioro que ha sufrido por su imputación en la pieza de Brugal del presunto amaño del Plan General, a la que quién sabe si se va a sumar en un futuro próximo una nueva imputación por otra pieza del caso Brugal, la del Plan Rabasa, que nosotros, Esquerra Unida, hemos conseguido que se reactive. Realmente fueron patéticos los intentos de la señora Castedo de desentenderse de los serios y graves problemas municipales que causa su cada vez más errática y caótica acción de gobierno. Y primero evita que el tema se trate en el pleno y luego le endosa al señor Seva en rueda de prensa el muerto, cuando tanto usted, señor Seva, como la señora Castedo son responsables de la nefasta gestión económica municipal y en materia de personal, no nos olvidemos. Y les anticipo que no va a ser la última vez que hablemos en este pleno de este informe, porque hoy no vamos a votar nada. Y este tema requiere de decisiones urgentes que deben ser adoptadas por este pleno, decisiones que nosotros propusimos en nuestra moción
y que espero que debatamos y votemos en el pleno ordinario de este mes, del 30 de mayo, porque el pasado lunes volvimos a registrar esa moción por vía ordinaria y ya no podrán evitar su debate y votación amparados en el rodillo de su mayoría absoluta. El informe es demoledor y radiografía de forma certera el desbarajuste en el área económica municipal y en la gestión de los recursos humanos, destapándose, ya lo he dicho, muchas carencias, graves irregularidades en el control de las áreas, fundamentalmente de Hacienda, recursos humanos y contratación. Nosotros y otros grupos de la oposición hemos denunciado de forma reiterada en este pleno ese descontrol, ese caos económico municipal generado por su equipo de gobierno y la opacidad del área de Hacienda y diversas irregularidades en materia de personal. Queremos hacer una mención especial a la debilidad del control interno en áreas como contratación o contabilidad. Esto queda constatado en el informe. La puntuación que se da, cuanto más puntuación peor, casi duplica la media de los ayuntamientos analizados por la sindicatura. Yo me gustaría que me dijeran que a quién o a quiénes beneficia la debilidad en el control interno de estas áreas. A sus empresarios de cabecera, quizás, al señor Enrique Ortiz, al señor Joaquín Arias, a Francisco Rodríguez. Ustedes gastan alegremente el dinero de todos los ciudadanos en esas grandes contratas gestionadas por esos empresarios, amparando sobrecostes y reconocimientos extrajudiciales de crédito. Enseguida, señor vicealcalde. Por cierto, que el informe alerta del abuso municipal de la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos, unos reconocimientos ruinosos para las arcas municipales que han generado una enorme deuda municipal que supera los 200 millones de euros, 600 euros por alicantino y alicantina, y que está castigando a los ciudadanos al privarles de recursos económicos que finalmente consume el pago de esa deuda, en este ejercicio casi 31 millones de euros. Sí, señor portavoz. Sí, muchas gracias, señor presidente. Los motivos por los que el Grupo Socialista solicitó la celebración de este pleno extraordinario fueron dobles, o fue doble. Por una parte, tener la oportunidad de comentar, de debatir todo lo serena y constructivamente que podamos el informe importante y demoledor, como ya se ha comentado, de la Sindicatura de Cuentas, y por otra parte, el buscar soluciones de acuerdo con los 4 grupos del Ayuntamiento, sin que con ello pretendamos, naturalmente, meter el dedo en el ojo de nadie, como por cierto hizo ayer el señor Aznar, el ínclito señor Aznar con el señor Rajoy, que lo puso a caldo, sino de buscar soluciones constructivas y razonables. Pero evidentemente para buscar soluciones hay que tener presente que existe un problema. Para solucionar el problema hay que reconocerlo. Y ustedes, por las declaraciones que han hecho tanto el señor Seva como la señora alcaldesa últimamente, dudan de la veracidad o de la realidad de este informe, lo cual naturalmente puede complicar el que se llegue a lo realmente importante, que es solventar las graves deficiencias que se ponen en el informe de la Sindicatura de Cuentas. Bien, con respecto al informe, me gustaría resaltar 3 aspectos clave que creo que definen un poco el tema del informe, y es, en primer lugar, ustedes, ya se ha comentado, registraron la salida de alegaciones el 25 de enero, previamente ya lo conocían, y el informe definitivo se registró el 25 de enero de este año. Es decir, ustedes ocultaron el informe de la Sindicatura de Cuentas a la Comisión de Hacienda, a los grupos de la oposición y al Pleno. Es decir, esta actitud un poco sectaria de tener o recabar la información para uno mismo no es lo habitual en un régimen, en un sistema democrático como en el que estamos. Hay que recordar probablemente que ustedes no son los dueños del ayuntamiento. Ustedes son meros gestores circunstanciales, que afortunadamente, en el caso de ustedes, dentro de un par de años habrá que volver a renovarse y veremos a ver si siguen siendo gestores circunstanciales o, naturalmente, siguen siendo gestores circunstanciales, pero en otra situación y en otra circunstancia que la que están ahora. En segundo lugar, en relación al informe, si repasan ustedes, que me imagino que se lo habrán repasado, claro, en la mayoría de las áreas
a las que el síndico de cuentas hace referencia termina generalmente con un texto que dice debilidad relevante de control interno. Debilidad relevante de control interno. Es decir, esto indica, en palabras de Román Paladino, que hay un descontrol evidente del sistema de funcionamiento, que hay un incumplimiento de normas, bien por omisión o bien por inexistencia, y, por supuesto, lo más grave de todo es que transmite una poca fiabilidad del sistema de funcionamiento clave de todas las áreas del ayuntamiento. Y, en tercer lugar, tercer aspecto global que quería comentar, en la sindicatura de cuentas se pone de manifiesto una serie de errores de bulto. No olvidemos que la sindicatura de cuentas relata las contestaciones que ustedes dieron a los cuestionarios que les enviaron. Es decir, que esto no surge de bobilis, sino sencillamente como consecuencia de la información que ustedes le dan a la sindicatura de cuentas. Bueno, ahí se detectan errores básicos, como es, por ejemplo, error en el número de fundaciones, error en el número de sociedades, que estén más o menos, que estén participadas más del 50% del ayuntamiento, error en el tema de las entidades dependientes del ayuntamiento, es decir, errores de bulto, probablemente por desconocimiento o por falta de diligencia en el momento de rellenar el cuestionario. El caso es que se revelan y se ponen de manifiesto de una forma pues realmente preocupante. Con respecto al contenido y con respecto a las numerosas irregularidades que se detectan en el mismo, dos o tres aspectos, algunos de los cuales ya se han comentado y no voy a insistir demasiado. Graves irregularidades en el tema de la adjudicación de puestos de trabajo sin concurso público y prácticamente digitación. Es decir, esto nos recuerda al compañero suyo de Orense, el señor Baltar, que se declaró cacique porque daba las plazas a dedo, es decir, puro y duro. Lo dijo él, no lo digo yo, lo dijo él públicamente, como todos conocemos. Es decir, o bien, naturalmente, de un clientelismo calculado, marginando o evitando el cumplimiento de la norma. Hay notables irregularidades con respecto a las contrataciones en las que el síndico de cuentas cita tres aspectos que son inconcebibles. No siempre consta el proyecto justificativo, no consta siempre el certificado final de obra y lo que es realmente incomprensible e ineludible. Dice que falta el informe del director de obra. Pero ¿cómo es posible que en diferentes contratas falte el informe del director de obra? Es decir, una detrás de la otra. De todas formas, de todas estas irregularidades y alteraciones que se ponen de manifiesto, evidentemente la joya de la corona se la lleva el área, el departamento económico-financiero. Ahí se lleva la joya de la corona. Cuatro aspectos, cuatro puntos a resaltar dentro de este informe importante. En primer lugar, el tema del reconocimiento extrajudicial de crédito, que esto ya es, en fin, ya lo hemos dicho tantas veces. Ustedes van a ser famosos por los RECs y los RECs van a ser famosos por ustedes. Es decir, hay una interrelación de notoriedad, pero es que no puede ser por menos. En el 2011 se relatan 11 créditos extrajudiciales por valor de 24 millones. Este año llevamos 5, en el 2012 hubo no sé cuántos y ya está anunciado en la próxima Comisión de Hacienda del pasado mañana otro nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito de 948.000 euros. Total, 4 duros. 4 euros, quiero decir. Y además también se anuncia en esa misma Comisión de Hacienda, de nuevo, expedientes de modificación de crédito por valor de 1,5 millones, es decir, que los presupuestos a 3 meses de haber sido aprobados no sirven absolutamente para nada, como ya se avanzó en su momento en relación a la confección de los mismos. Por lo tanto, demoledor en el sentido de los créditos extrajudiciales que los están ustedes haciendo normales cuando realmente deberían ser excepcionales. Capítulo de subvenciones. Sonrojante. No han instaurado un registro individualizado y no se registran los convenios suscritos. Es decir, ustedes subvencionan a quien les da la gana y como quieren sin ningún control posterior. Esto, naturalmente, ustedes deberán reconocer que en este sistema de descontrol se puede interpretar que ustedes hacen lo que le viene en gana porque no hay ningún control ni anterior ni posterior. Lo dice el síndico, no lo decimos nosotros. Descontrol en temas relacionados con recaudación, ya se ha citado, dejadez o desidia para cobrar, no creo que sea desconocimiento, obviamente, para cobrar esos 9 millones que están pendientes de cobrar, alteraciones sin normas de funcionamiento en el tema de contabilidad,
algo realmente asombroso, y la línea roja del tema económico-financiero. 12 cuentas sin control. 12 cuentas sin control. Y es igual el que exista mucho o poco dinero. Bueno, no es igual, evidentemente, pero lo fundamental es que hay 12 cuentas que no tienen el más mínimo control. Es decir, en esta situación se da el auténtico caos, relacionado además con otros aspectos de oscurantismo que luego comentaremos. Y como corolario de esta área económico-financiera, sin control externo. Ustedes no han hecho, o no existe, ningún control financiero, ni de eficiencia, ni de auditoría, ni de eficiencia, ni de eficiencia, y tampoco existe ningún control externo. No han hecho ustedes ningún control externo. Es decir, ustedes se lo guisan y ustedes se lo comen. Controles cero. Y todo esto que estamos diciendo en el área económico-financiera no son ni fantasías, no son contubernios, no son falsas percepciones. Es decir, no es que estemos aquí todos hablando de cosas inexistentes, son datos aportados por una institución como es la Sindicatura de Cuentas, con datos, sin olvidarlo, que ustedes les remitieron, les informaron para que hiciesen, evidentemente, ese informe. En este capítulo, el capítulo económico-financiero, la Sindicatura de Cuentas hace tantas y tan importantes recomendaciones que ponen en evidencia, hay que decirlo, ponen en evidencia el equipo de gobierno sobre su capacidad para gestionarlo. Luego haremos aún otro comentario en este sentido. Muchas gracias. Señor concejal. Gracias, señora presidenta. El pasado 26 de abril, este ayuntamiento recibió el informe definitivo de fiscalización sobre el control interno de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana. Informe colgado en la web de la Sindicatura antes de la recepción oficial y que es publicado en los diferentes medios de comunicación de nuestra ciudad, vertiendo serias acusaciones y generando un torrente de noticias muy negativas. Este ayuntamiento solicitó inmediatamente a los técnicos que estudiaran detenidamente el informe con el objetivo de poder dar las pertinentes explicaciones. El 30 de abril, cuando se tiene recabado un primer informe muy somero, elaborado por los técnicos municipales, dimos una rueda de prensa donde afirmé que el síndic de Cuentas no había acertado en muchas de sus consideraciones, que había hablado de debilidades, que no eran tales, que de lo particular realizaba generalizaciones que no eran correctas. Habló entonces de falta de rigor legal del informe y lo resumí con una frase que un mes después reafirmo de nuevo, y es que el síndic se equivoca. Los técnicos afirman, y leo textualmente, que la evidente discrepancia en los datos podría ser fruto del método de auditoría empleado o del análisis de los cuestionarios elaborados, cuya rigidez no permite efectuar matices, con lo que quizás se haya prejuzgado un determinado modelo organizativo que no se corresponde necesariamente con el empleado en el Ayuntamiento de Alicante, sin que ello suponga que una u otra circunstancia sean mejores o peores, sino simplemente distintas, igualmente respetuosas con la ley. Nada más lejos de mi intención el cuestionar el trabajo de una institución pública, pero el síndic se equivoca en muchos aspectos y el informe contiene confusiones e interpretaciones erróneas que no obedecen a la realidad y que no podemos pasar por alto precisamente por la alarma social que ha generado. Se equivoca cuando dice que podrían existir valores prescritos que ascendían a 9 millones de euros. El mero transcurso de 4 años no implica la prescripción de los valores. Tal y como establece el artículo 68 de la Ley General Tributaria, existen acciones administrativas que interrumpen la prescripción. Además, cuando se refiere a este aspecto, lo dice en condicional. Podrían existir valores prescritos. No es cierto y están iniciados los expedientes y están al cobro en suma. Se equivoca cuando asegura que el interventor no fiscaliza las bases reguladoras de concesión de subvenciones. Tanto en las subvenciones directas como en las de convocatoria pública, el interventor, aquí presente, fiscaliza el expediente. Esto fue alegado a la sindicatura y no ha sido estimado por la misma, cuestión que no alcanzamos a comprender. Se equivoca cuando afirma que la clasificación de puestos de trabajo es de 1996 sin que se haya actualizado desde entonces. La primera RPT que aprobó este pleno fue en el mes de octubre de 1998, no en el 1996, como dice el informe. Este documento ya contenía la primera clasificación de puestos,
Posteriormente se han aprobado varias modificaciones y este ayuntamiento sí que tiene una clasificación de puestos de trabajo que se actualiza al mismo tiempo que se actualiza la relación de puestos de trabajo. Se equivocó el síndic cuando decía que existían 12 cuentas restringidas de ingresos que no estaban incluidas en el arqueo. Estas son cuentas, ya lo dije en la rueda de prensa, perfectamente legales, válidas y transparentes, que se utilizan en tesorería como puente entre el ingreso por el ciudadano y la contabilidad por el ayuntamiento. El importe recaudado se transfiere quincenalmente a las cuentas operativas, momento en el que se produce su aplicación contable y una vez finalizado el periodo recaudatorio, el saldo es cero. El síndic se equivoca de nuevo en su informe cuando indica que se había excluido el precio como criterio de selección de algún expediente durante el ejercicio 2011. Otra vez utiliza un término genérico, algún expediente, sin concretar, generalizando y sembrando la duda. Únicamente Atención Urbana, el Servicio de Atención Urbana, excluyó el precio en el criterio de selección durante el ejercicio 2011 en 3 expedientes que obran además documentos específicos en los que se indican los criterios objetivos sustitutos de adjudicación. El síndic se equivoca cuando dice que para la realización de las inversiones del ejercicio no siempre se tramitan los correspondientes expedientes de contratación. Una vez más, utiliza un término genérico y abstracto, no siempre, sembrando de nuevo la incertidumbre. Los contratos menores de suministros, con arreglo a la legislación de contratos, no precisan de más documentación que la factura, pues para todos los contratos de obra, tanto mayores como menores, se tramita el correspondiente expediente de contratación. El síndic afirma que existen 2 personas autorizadas para acceder a las cuentas de la entidad a través de Internet, autorizadas para la consulta de saldos y para realizar otro tipo de operaciones, y lo deja en el aire qué tipo de operaciones, sembrando una vez más la duda. Hay que señalar que los informes técnicos aseguran que, dado el tamaño de nuestro ayuntamiento y su volumen de operaciones, es necesaria la existencia de técnicos municipales con acceso a la información de las cuentas corrientes para la consulta y transmisión de ficheros, pero sin posibilidades de realizar pagos que solo se efectúan por los 3 caberos autorizados. El síndic afirma que no se dispone de un inventario de todos sus bienes y derechos. Se equivoca. Sí que hay un inventario municipal de bienes inmuebles que incluye todos los epígrafes que se requieren por el reglamento de bienes de las entidades locales, incluso epígrafes no exigidos. No se puede sembrar la duda de algo que está correctamente justificado, es transparente y es legal. El informe contiene equivocaciones, confusiones e interpretaciones erróneas que no obedecen a la realidad. Todo, por supuesto, es mejorable. No duden ni por un instante que este ayuntamiento pone todas las herramientas y esfuerzos y que lo que quiere es mejorar. Pero no se puede afirmar que una cosa es débil no porque no se cumple la ley, que se cumple, sino porque les gustaría que se hiciera de una o de otra manera. Por ahí este equipo de gobierno no va a pasar porque sería atentar con nuestra autonomía administrativa. Ejemplos de estos hay varios que ahora citaré algunos. El informe afirma que no existe una unidad independiente que gestione el área de inversiones. Obvio, el Ayuntamiento de Alicante optó hace años por un sistema desconcentrado de gestión de inversiones. Se aseguran que las competencias para aprobar inversiones de los diferentes órganos de gobierno no están definidas por ninguna norma interna. Y hay que indicar que la competencia viene definida en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y en la Ley de Contratos del Sector Público, sin que se haya considerado conveniente por este ayuntamiento regularlo en una norma interna por no ser obligatorio. El síndic alude a que la entidad no ha establecido la fiscalización previa limitada. En efecto, la entidad no ha establecido la fiscalización previa limitada porque tiene establecida la fiscalización previa plena de todos los expedientes de gastos y para los ingresos se sustituye la fiscalización previa por la toma de razón en contabilidad, que es igualmente legal. El informe del síndic pone de manifiesto que las funciones de fiscalización no están separadas de las de contabilidad. El Ayuntamiento de Alicante optó también en este aspecto por desconcentrar la gestión contable en los respectivos servicios, los cuales conforman las facturas y realizan los documentos contables previos, que una vez fiscalizados en intervención se incorporan definitivamente a la contabilidad, sistema que además hacen otras instituciones tan respetables como puede ser la Intervención General del Estado, la propia Generalitat Valenciana, las diputaciones y en la mayoría de ayuntamientos. El síndic afirma que no se remite la información legalmente exigida al síndic de Comptes ni al registro de contratos del sector público.
Los técnicos han comprobado que las concejalías y servicios que marcaron en el formulario la no remisión de esta información no habían celebrado contratos y, por tanto, no estaban obligados a hacerlo. El informe señala que debemos incluir en la web de la entidad la relación de puestos de trabajo. La recomendación esta no se ampara en ninguna normativa que la justifique. La relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, una vez aprobada o modificada por Junta de Gobierno, se publica en el tablón de anuncios y en el BOP, en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como exige la normativa aplicable y con lo que se cumple con el requisito de publicidad legalmente. El síndic, por último, dice que el Ayuntamiento es titular de una tarjeta de crédito, siendo la suma del importe de crédito de 6.000 euros. Efectivamente, una cuenta aperturada hace muchos años para la gestión de mandamientos de pago justificar, cuyo saldo a 31 del 12 del 2011 era de 0 euros y que está dada de baja por voluntad de la alcaldesa con fecha de 12 de febrero del presente año. Tengo que afirmar que este equipo de gobierno, preocupado por el contenido del informe y teniendo en cuenta que en un primer estudio ya se apuntaban conclusiones no exactas, decidió encargar un informe mucho más exhaustivo y detallado a todos los servicios y departamentos afectados con el fin de comprobar si las conclusiones eran ciertas y, por tanto, había que proceder a introducir medidas correctoras en el funcionamiento de los diferentes servicios. Los informes emitidos certifican que los procedimientos administrativos que se utilizan en este ayuntamiento son correctos y, lo que es más importante, son totalmente escrupulosos con la ley. Aquí no se ha ocultado nada. El procedimiento administrativo ha llevado su cauce y se ha contestado en tiempo y forma a todas y cada una de las preguntas y cuestionarios que se han remitido. Informe que luego se ha publicado y del que este equipo de gobierno no tenía conocimiento porque entendíamos que no era un tema político, sino era técnico y administrativo. Mayor transparencia imposible. Intervenciones. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bien, me había dejado para hablar también de cosas de gestión de intervención y mejora de eficiencia de entorno tecnológico, incluso hasta la gestión de inventario, que nos ponen una nota bastante infame. Pero después de escucharle, señor Seva, que la verdad me ha sorprendido que haya tenido que leer el informe, con lo cual demuestra que usted tenía poca fe en lo que iba a decir, con lo cual ha preferido leer exactamente, palabra por palabra, lo que algún técnico le ha escrito. Creo que solamente hay una palabra que fija perfectamente cuál es su postura: autocomplacencia. Es decir, el síndic de Contes, que es una entidad independiente, ha dicho que no estamos haciéndolo bien. Y usted, la solución que ha dicho es, le ha preguntado a los técnicos que el síndic lo está haciendo mal y dice, oye, ¿lo estáis haciendo bien? No, bien, no, fantástico, somos los mejores. Y dice, es que mis técnicos dicen que lo hacen fantástico. Claro, ¿qué van a decir? ¿Los causantes del problema van a reconocer que lo están haciendo tan mal? ¿Tan mal? Es que yo, la verdad que alucino. Usted dice, no, es que el síndic se equivoca en la RPT. Llevamos más de 10 años sin RPT, nadie sabe. Es decir, si yo ahora mismo leyera el informe, fuera un ciudadano de a pie, posiblemente no entendería si tiene razón el síndic o tiene razón usted. Pero es que la gente que estamos viviendo el día a día del ayuntamiento sabemos el descontrol en la gestión de recursos humanos. Sabemos el descontrol en el reconocimiento extrajudicial de créditos. ¿Cuántos han hecho? Y además hay una cosa que para mí es importante. El informe del síndic de Contes, usted dice que fija una serie de aspectos. No, el informe del síndic de Contes es comparativo entre diversos ayuntamientos, no es puntúa a unos o a otros. La campaña del Hércules, el Hércules tiene 50 puntos. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, es malo cuando te comparas con los demás. A mí me gustaría ser el Elche hoy. Desgraciadamente tenemos 50 puntos. Aquí nos ha puesto fatal. Y visto lo buenos que son los técnicos, mira, yo le voy a proponer al señor Castillo, en su agencia local de desarrollo, que proponga los siguientes cursos. Y ustedes tienen en su equipo y en sus técnicos profesionales para dar cursos de cómo no gestionar eficazmente los recursos humanos, cómo no gestionar eficazmente los cobros, cómo no gestionar eficazmente la tesorería, cómo no gestionar eficazmente el inventario. Y el curso estrella, transparencia. ¿Para qué? Yo creo que ahí pueden darnos ustedes lecciones fantásticas, día tras día. Yo creo que es imprescindible, señora alcaldesa, le pido que cambie totalmente el área de economía y el área de recursos humanos, si no queremos ser el hazmerreír de todos los municipios de esta comunidad. Intervenciones. Gracias. Bien, yo no creo que esto sea un problema
atribuible en absoluto a los técnicos municipales. Esto es un problema atribuible a los políticos que dirigen este ayuntamiento y en concreto a ustedes, señores del Partido Popular. Ustedes están manejando las cuentas municipales de una forma bastante peculiar, en donde pues parece que no priman los intereses generales y muchas veces parece que se priman intereses privados. Ustedes en 18 años que llevan gobernando esta ciudad desde 1995, en esa fecha la deuda era de apenas 63 millones de euros, pues la han catapultado a los 200 millones de euros actuales, entre deuda financiera y una deuda con proveedores, que el último dato que tenemos es el que es, porque ustedes no traen aquí a este pleno los informes de morosidad que deberían traer. Es decir, lo han multiplicado por más de 3 veces en términos absolutos. Y si vamos al índice de deuda por habitante, se ha multiplicado por 2,5 veces, de 240 euros por habitante en el año 95 a 600 actualmente, y sin que se hayan resuelto los graves problemas de falta de dotaciones de barrios, de partidas rurales, que en muchos casos siguen encontrándose en situación de abandono y sin que la ciudad haya sufrido un proceso de transformación significativa, de mejora de su calidad urbana y de su calidad de vida. ¿Dónde ha ido el dinero de los alicantinos? Pues yo se lo voy a decir, señora Castedo, al bolsillo de unos pocos empresarios privilegiados, con alguno de los cuales, por cierto, usted se reúne y viaja en su yate privado. El síndic, además, pone en solfa la política de personal, al denunciar sin medias tintas que las provisiones de puestos de trabajo, esto yo creo que hay que repetirlo en voz alta varias veces, ustedes deberían hacer ese ejercicio, las provisiones de puestos de trabajo y los cambios de departamento no se realizan mediante convocatoria pública en todos los casos en que esta es preceptiva, algo que aquí se ha denunciado por parte de representantes sindicales de los trabajadores y también por parte de varios grupos municipales. ¿No les da, de verdad, no les da vergüenza cómo el síndic les está sacando los colores y ustedes erre, que lo hacemos todo bien? El riesgo de prescripción de ingresos por valor de unos 9 millones de euros. Señor Seba, usted ha hecho mención antes de este tema. A mí me gustaría que usted nos explicara en concreto esos casi 9 millones de euros que el síndic no se los ha inventado, seguro, ¿a qué corresponden? ¿A qué conceptos del presupuesto de ingresos? De forma detallada, porque nos gustaría saberlo y realmente saber también si ese riesgo existe. Usted dice que parece ser que esos expedientes están iniciados para ingresar esas cantidades a través de suma. Bueno, seguramente es a consecuencia del informe de la sindicatura, muy probablemente. Afortunadamente el informe está surtiendo algún efecto. ¿No le parece a usted falta de diligencia en su gestión que el síndic recrimine en su informe que esos ingresos pueden prescribir con el consiguiente perjuicio a las arcas públicas? Es que eso, si ocurre, va a suponer un perjuicio a las arcas municipales. ¿Va a hacer algo para evitar que prescriban? Parece que ha hecho algo. Sería gravísimo que eso prescribiera cuando ustedes, por ejemplo, han recortado $500.000 de euros en acción social, cuando más había que reforzar ese presupuesto de acción social en plena crisis económica para luchar contra los efectos sociales de esa crisis en forma de paro, pobreza, etcétera. Y la cosa no acaba aquí. Es que el síndic dice que hay más de una decena, en concreto 12, de cuentas con un saldo no contabilizado en el saldo total de tesorería. Ustedes nos dicen que son unas cuentas puente. Yo me imagino que eso se lo dirían al síndic en su momento, ¿no?, en las alegaciones que remitieron. Pero el síndic parece que no tuvo muy en cuenta esas explicaciones. Y también este informe dice algo que nosotros consideramos importante, que es que no se realizan auditorías públicas de las cuentas municipales. No hay un control público externo de las cuentas municipales. Creemos que sería importante que esas auditorías se produjeran y que el ayuntamiento no ha implantado el control financiero y eficacia enseguida, ni contempla implantarlo en los próximos 2 años. Y el tema de la tarjeta ya ha salido antes. Miren, hoy se cumplen justo 2 años desde las últimas elecciones municipales. Estamos en el Ecuador y el balance no puede ser más nefasto. Opacidad,
falta de transparencia, de participación ciudadana, parálisis municipal, presunta corrupción y un largo etcétera en el que se incluye este informe. Esto es lo que pueden ustedes ofrecer a los alicantinos y a las alicantinas tras 2 años de gobierno. Y créanme, sinceramente, esta ciudad merece algo mejor. Intervenciones. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. 3 puntos de lo que ha comentado usted, señor Seva, en su largo, en fin, pormenorizado informe, según lo he escuchado. Los responsables de todo lo que dice el informe de la Sindicatura de Cuentas son ustedes, no los técnicos. Normalmente o habitualmente se quieren parapetar ustedes detrás de los escudos o del escudo de los técnicos y eso políticamente es incorrecto y, si me apura mucho, un poco indecente. Ustedes son los responsables políticos de todo lo que ocurre en el ayuntamiento y no cabe el que se escuden ustedes detrás, a veces, como frecuentemente lo hacen, detrás del informe de los técnicos que cumplen con su trabajo, pero la responsabilidad de la decisión es del equipo de gobierno, sin la menor duda. Dice usted, ha pedido informes, lo cual quiere decir que en el momento que recibió la información de la Sindicatura de Cuentas desconocía la mayoría de las cosas que ahí se decían, a pesar de que los cuestionarios, los responsables eran ustedes. Y finalmente, si tantas tantas discrepancias tienen ustedes y tan graves, por lo que está diciendo, con respecto a la Sindicatura de Cuentas, me imagino que hoy o mañana irán ustedes al juzgado de guardia para denunciar las irregularidades o las acusaciones que la Sindicatura de Cuentas hacen de ustedes. Sería lo lógico y lo razonable en función de lo que está usted diciendo. Con respecto a algún otro tema, brevemente, en relación al informe. Tema de transparencia. Información de Transparencia Internacional de España. Tema relacionado con las áreas económico-financieras. La media de cumplimiento de los ayuntamientos españoles es del 71,2%. La media de cumplimiento del Ayuntamiento de Alicante, 7,1%. No me lo invento yo. Informe de la Agencia de Transparencia Internacional. Esquema que demuestra el gran incumplimiento que ustedes hacen en relación al tema económico-financiero. Y con respecto a la nueva ley de transparencia, que no lo inventamos nosotros, es la ley la quien lo dice, transparencia global, media de la transparencia global española, 57,4, media de la alicantina, 33,3. Es decir, se mire por donde se mire, y ya si entramos en el área económico-financiera, el tema está realmente grave, siempre por debajo de la media nacional. Eso tiene evidentemente que hacerles reflexionar. Es decir, todo el mundo no se equivoca siempre y continuamente. Alguna vez tendrán razón, como le venimos diciendo por parte de la oposición, de vez en cuando algo o en algo tendremos razón. Lo mismo que Transparencia Internacional tendrá razón, la Sindicatura de Cuentas tendrá razón, no se equivoca en todo y, por lo tanto, es preceptivo el que ustedes asuman esos graves defectos que se han puesto de manifiesto y, sobre todo, piensen en las soluciones, que es lo que voy a comentar muy brevemente. Bueno, no voy a insistir en el tema del oscurantismo, del que ustedes han hecho gala a lo largo de todos estos meses, desde la constitución de la legislatura, en el tema del control financiero, los famosísimos RECs, los reconocimientos extraoficiales de crédito, que, insisto, se van a volver a repetir en la Comisión de Hacienda de pasado mañana. Siguen ustedes insistiendo, siguen ustedes incumpliendo, el presupuesto lo están prácticamente anulando con todas las irregularidades que siguen cometiendo. Cumplimentación de la normativa. El síndico insiste fundamentalmente en esto. Es fundamental la actualización o la cumplimentación o el cumplimiento de las normas existentes. Hay que hacer unas bases reguladoras de las subvenciones, tema especialmente sensible para la sociedad alicantina y, en general, para toda la sociedad. Las subvenciones es un tema especialmente sensible. Estoy recordando ahora en este momento, está pululando por este salón el ex conseller de Cooperación de la Comunidad Valenciana. Algo les deben ustedes aprender en relación al control de las subvenciones, tanto antes como en el momento que se adjudican, como después, posteriormente.
Y, a pesar de que usted lo diga, es necesario el inventario, el síndico lo dice. El síndico lo dice y hasta este momento ustedes no han demostrado lo contrario. Señor Seva, no han demostrado lo contrario en relación con el inventario. El actualmente existente es del año 1987. Hay que actualizarlo y, por lo tanto, no se contradice lo que dice el síndico. Bien, en relación a todas estas irregularidades, que probablemente Vaya finalizando, señor portavoz. tendremos otra oportunidad para comentarlo, nosotros creemos que con respecto a las conclusiones, el informe es demoledor, denota sobre todo la vulnerabilidad del sistema de funcionamiento, apremia a tomar decisiones en la mayoría de los aspectos, tanto en la actualización de normas como en el desbarajuste económico-financiero, que evidentemente ya lo hemos comentado en otra oportunidad. Y termino haciendo unas propuestas, como ya se indicó que queríamos hacer. Es necesario y urgente en relación a la problemática que genera el informe, es necesario y urgente la creación de una comisión de investigación, en la que participen todos los grupos municipales con asesoría o tutela de órgano superior, en este caso de la Comisión de Hacienda, de la Consejería de Hacienda o de las administraciones públicas. ¿Para qué? Para elaborar o encaminar o encarrilar un proyecto de saneamiento integral económico que es fundamental para la tranquilidad de todos, incluido la corporación y la ciudadanía, establecimiento de unas normas de funcionamiento actualizadas que se cumplan y la elaboración de un anteproyecto real y posible, porque el del 2013 están ustedes demostrando que no sirve absolutamente para nada, un anteproyecto real y posible para el año 2014. Esta comisión de investigación Señor que ahora portavoz. solicitamos, si no la crean ustedes, lo haremos evidentemente en el 2015, acompañada de una auditoría externa que relate, que ponga de manifiesto la verdad sobre la situación económica y sobre el funcionamiento del ayuntamiento. Muchas gracias. Muy bien. Intervenciones. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Ull, nosotros tenemos muchísima tranquilidad porque confiamos en los técnicos y en los funcionarios de este ayuntamiento. Confiamos en su profesionalidad y porque no entendemos y porque no somos partidarios de lo que dice el señor Llopis, de que ellos son los causantes de los problemas. Ni mucho menos, ni mucho menos. Nosotros defendemos la profesionalidad de los técnicos y por eso mismo he demostrado que en muchas de las apreciaciones que el síndic ha realizado son erróneas o son confusas o se han equivocado. Y no lo digo yo, lo digo en base a los informes de los propios técnicos municipales que son los que han trabajado con la Sindicatura de Cuentas. Aquí los políticos no hemos hecho absolutamente nada, nada más que firmar los documentos que nos pasaban los técnicos municipales, porque no puede ser de otra manera, porque no puede haber injerencia política. Yo sé que a ustedes, señores de la oposición, harían injerencia política. Nosotros no hacemos injerencia política, porque no creemos en eso. Creemos en la autonomía administrativa, creemos en la profesionalidad de los técnicos municipales y nosotros, lo hemos dicho muchas veces, no podemos sustituir el funcionamiento y la maquinaria administrativa. A partir de ahí, señor Llopis, yo creo que el hazmerreír lo hace usted con sus intervenciones, porque lo mezcla todo, da igual que vaya por un lado que por el otro, el caso es aprovechar el momento, el caso es decir de nuevo que pues usted tiraría un montón de personal a la calle, que ya se lo hemos dicho en más de una ocasión que nosotros no lo vamos a hacer, no vamos a hacer ningún ERE, probablemente usted lo haría, pero nosotros no. Y por tanto yo entiendo, y me deja terminar, por favor, y por tanto yo entiendo que es un planteamiento equivocado. Usted se empeña una y mil veces de repetirlo, pero yo también me empeño una y mil veces en rebatírselo y en refutárselo. Nosotros nos hemos marcado en una situación de crisis tremenda que todos los que trabajan en esta administración van a conservar sus puestos de trabajo y lo vamos a mantener hasta el final, hasta el último día. Señor Pavón, los informes de morosidad, le vuelvo a decir lo mismo, no los hago yo. Aquí está el señor interventor, que es el encargado de hacer los informes de morosidad. Entonces, vamos, no tengo ningún inconveniente en
en dirigirse y que, pues bueno, pues él entenderá que en el momento procedimental oportuno, que esté finalizado, los presente. Pero no hay por parte de este equipo de gobierno ningún tipo de ocultamiento hacia los informes de morosidad y hacia ningún documento que tenga que pasar por este pleno municipal. A partir de ahí, yo creo que, bueno, una vez más hemos vivido pues un debate oportunista, partiendo de un informe que yo creo que ya he demostrado detenidamente dónde están sus errores, que han llegado a unas conclusiones que no se ajustan a la realidad y que yo creo que, en definitiva, lo que contribuye es principalmente a crear una imagen que no se corresponde con la situación del Ayuntamiento de Alicante. Yo creo que se han dicho muchas barbaridades. El señor Ull, este ha sido uno de los que más barbaridades ha dicho. Ha llegado a decir que se intervenga, que se convoquen elecciones, que se intervenga, no ya por la Generalitat, sino por el Ministerio de Economía y Hacienda, que estamos ante un ayuntamiento marbellizado, o sea, es decir, locuras. Locuras, yo no sé si ese día tenía algún problema en el partido más de los que habitualmente tiene, pero el caso es que dijo una serie de barbaridades que, bueno, pues que yo creo que no se corresponden a lo que es un portavoz de la oposición que tiene aspiraciones, como usted dice reiteradamente, en gobernar en este municipio. En definitiva, entendemos que el informe del síndico, como decía al principio, contiene numerosas confusiones, numerosos errores y, sobre todo, lo más importante, que creo que hemos contribuido a dilucidar muchas de las cuestiones que aquí se estaban planteando. Muy bien. Se da por enterado el pleno. Finaliza la sesión. En 10 minutos comienza la siguiente. Gracias.